Where are you from? I am from Chinchan. Uh, I was born and raised in Chinchan too. My family and I uh, have been living there ever since. If you want to know about Chinchan, I can say that Chincha is a great place to live in. Chincha has a rich cultural heritage with spectacular architecture, and generally, I would say that Chincha is a lovely place where you can do whatever you want. Nice, thank you. How long have you been studying English? That is a tricky question. Mm, uh, I have been learning English uh, since I was at school, but I really started applying myself the last year, owing to I had the English combination exam uh, of my university. Mm, that would be all. Okay, nice. What do you do in your free time? Mm, the first idea that pops into my head is to play with my cell phone, with my friends. And for example, in the afternoon or at night, I sometimes watch series on my cell phone. It just so happens that yesterday I was watching a series on my TV, but the TV actually because it was raining, and that is so bad for me. Oh, hey, holy cow, that's really good. You practice, bro. You kill it. Okay, so what are your plans for the future? Could you repeat the question, What please? what are your plans for the future? What are your plans for the Mm, future? You know, in 5 years, 3 years, 4 years. that is a good question. Uh, Working in a good company would be considered an outstanding idea, basically because I study informatic engineer and I like developing programs or working in a project with more people. Mm, I'd like to travel to another country like United States because there are more opportunities there. Okay, nice. Next question. Why do people prefer to learn a new language? Mm, there, that is a tricky question because there are a lot of reasons why you must you must learn English. One of them is the fact that uh, you wanna get a degree in a prestigious university, or um, you would like to speak with other people from other country with native speakers. Mm, that is it. Okay, that was cool. Okay, so you did it. Okay, you did it very well in your speaking evaluation. En el speaking estás top. Okay, está genial. Hay algunos errores nada más aquí. Dame unos segundos. Aquí. So, for example, one second. Just give me a second, please. Pueden dulcearlo, please. Yes, of course. Sí. Okay. You use the words owing to. Owing to, then we have due to, then we have because of. Okay. When you use owing to, all of them mean like a causa de. A causa de, of course. But remember, you say owing to something, due to something,
because of something, like for example, owing to the rain, owing to the rain, due to the rain, because of the rain. When you want to give a reason, like a sentence, like owing to, I have to, I have to get a degree. I have to get a degree. Okay, I have to get a degree. You don't say like owing to I have to get a degree, a causa de que tengo que obtener mi no. You say owing to the fact that. Okay, so owing to the fact that I have to get a degree, due to the fact that I get a degree, because of the fact that I get a degree, I have to get a degree. Yes. Si no, lo pones de frente la cosa. The rain, the rain. Y otro error, bueno, no es error, ¿no? Se te entendió todo, estuvo genial, muy buen uso de los conectores, muy buenas ideas expresadas, pronunciación nada más de los ed. Ok, una vez más vamos a repasar esto. Todas las palabras que terminen en ed, todas las palabras pueden ser pronunciadas de 3 diversas maneras. Recuérdate, cuando el verbo termine en d o en t, vas a pronunciar así. Por ejemplo, tengo decide. En pasado le agrego la D, ¿cierto? Decided. Lo pronuncias decided. Decided. Dead. Ahora tú tienes que seguir el truco. ¿Qué pasaba cuando hay una D entre dos sonidos de vocales? Como una. Se pronuncia la R. Decided. 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 Tienes el verbo want. Termina, ahí está, con T. Want. Wanted. Wanted. Pero ¿qué pasaba? Otra regla que te dije, una N antes de una T y después sonido de vocal. Omito. Wanted. Wanted. Esto de aquí, el it, solamente lo vas a usar cuando terminen en T o en D. ¿Ok? Luego de aquí, tienes que pronunciar con sonido de T o sonido de D. Pero a veces, como que no se diferencia, ¿no? Imagínate que yo voy a pronunciar look. Si lo pronunciase con el sonido de T, es así. Looked, looked, looked. Pero si lo pronuncio con sonido de D, es looked, looked. No boto aire. ¿Ok? Ahora, solamente se va a notar esto cuando pronuncias el verbo solo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú quieres decir, yo miré la imagen. Miré, picture. ¿Ok? Entonces, si te pones a pensar, este es looked. Tú sabes que tiene sonido de T. ¿Ok? Ahora, sonido de T. Sonido de vocal, sonido de vocal. ¿Qué pasaba? Es look. La R. Look at the picture. Sorry, sonido de look at the picture. Look at the picture. Y acá qué pasaba, sonido de T, no pronuncio el primero. ¿Te acuerdas cuando tenías, por ejemplo, I had dinner? No pronuncio porque tiene el mismo sonido. I had dinner. Aquí también la D entre dos sonidos de vocales como R. Esta T con esta T mismo sonido no lo omito. Sería I look at the picture. I look at. ¿Te das cuenta que ya no se siente el sonido de T o D? ¿Cierto? Entonces, si no entiendes qué cosa es voice and unvoiced sound, apréndete no T, la P, la K, aquí la SH. Si no te acuerdas, pon esos verbos que no vibran las cuerdas vocales. Aquí, por ejemplo, tenemos la L, la M, la N, la R. Un montón, los sonidos de vocales. ¿Por qué? Vibran las cuerdas vocales, ¿ok? Entonces, solamente se va a notar cuando pronuncias por verbos, ¿ya? O sea, cuando dices así, por ejemplo, I looked at the picture. I looked at the picture. Ahí tienes que pronunciar muy bien porque lo estás pronunciando palabra por palabra. Pero si haces la reduction, no se nota. ¿Ok? Ahí usaste palabras con ed que podrías mejorar. Another verb maybe. And that would be all, I think. You are really good in the speaking part. Más que todo tendríamos que practicar ahora gramática. Veo que en el speaking has mejorado mucho. Ok, Sí, has estado practicando las expresiones también. El I would say that, or I strongly believe. Lo bueno de esto que te van a preguntar es que no te van a cortar. Si te preguntan, hey, where are you from? Well, I am from Chincha Alta, you know, this is a good place where you can live with your family, it's a great city, ¿ok? No te cortan, pero en otros sí te van a cortar, te dicen, ok, that's enough. En cambio aquí te van a escuchar,
La Mi estaba escuchando. Justo tenía que preguntar más o menos de cuánto debería ser la respuesta de, no sé, 3 oraciones, bueno, cuántos. No, así como lo has hecho muy fluido. Estuvo muy bien, parecía natural. Tienes que practicar las Ah, pausas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Te haces así, well, I'm from Chinchal. Pues como que parezca que estás improvisando, es cosa que has practicado, obviamente, tienes que practicar. So, well, I'm from Chinchal, you know, I've lived and raised in this city, with my family. Y vas hablando así de manera pausada. No, si dices, well, I was born and raised here since whatever, para parecer un robot. bien, Entonces haces esos claro. trucos. Ah, has mejorado bastante aquí. ¿Ok? Solamente que no has usado, por ejemplo, expresiones de nivel avanzado. Por ejemplo, aquí de frente ya te pondrían. Te van a mandar a hacer el examen. El examen te van a mandar a hacer ya. En el speaking lo has hecho muy bien. Te van a decir, ¡pam! Ya, va a dar el examen. En el examen te van a venir preguntas un poquito para, más que todo para leer. Preguntas como estas, ¿no? Por ejemplo. Donde evaluamos gramática. A ver, empecemos. Estos tipos de ejercicios, voy a compartir mi pantalla. Estos tipos de ejercicios nos van a ayudar a repasar gramática, nos van a ayudar a repasar vocabulario, nos van a ayudar a aprender muchísimas más cosas. ¿Ok? Empecemos. Aparte de eso, vamos a tener que analizar. ¿Ok? No es como esos ejercicios comunes. Mira, presta atención, dice. None of the phones. None of the phones. Si te das cuenta, none of, el verbo, el sustantivo está en plural y trabaja con Sí, are, ¿sí o no? sí. None of the phones are or were left. Were left. When we got to the shop. When we got to the shop. Quiero que uses la expresión time y que tenga sentido. ¿Qué podrías decir? None of the phones. None of the phones were left. Ningún celular fue dejado. Cuando llegamos a la tienda. ¿Qué podrías decir con la expresión time? The shop where the phones have been sold. We're left we go to the shop. Pero dejamos cuando fuimos allá. Es como no olvidamos ningún Dice, ninguno de los celulares fueron dejados cuando llegamos a la tienda. Y luego tienes a la tienda. Todos los teléfonos todos los celulares habían sido vendidos. Ah, ok. Bueno. Tenemos time. By the time we got to the shop. Para cuando llegamos a la tienda, todos los teléfonos habían sido vendidos. Dice lo mismo. Ningún teléfono fue dejado cuando llegamos a la tienda. Para cuando llegamos a la tienda, todos los celulares habían sido vendidos. By the time. By the time. Segunda expresión. I didn't know it was Carl until he took off his hat. Yo no sabía que era Carl hasta que él se took off. Es el pasado de take off. ¿Y qué significa take off? I don't know. Take off means quitarse. Ok, desvestirse. Quitarse, desvestirse. Sacarse una prenda. Ok, so take off, el pasado took off his hat. Only, tengo when, his hat, did I recognize Carl? You know, it was her. Okay. Only when. Bien, only when. In turn.
Only when Carl took off his hat did I recognize Carl. No, indeed. I didn't know it was Carl until he took off his hat. Only when His hand. but that's okay for me. Only when Carl took off his hat. This is inversion. ¿Te acuerdas? Así me parecía raro. Es inversion, it's okay. ¿Te das cuenta que la inversión en dónde está? ¿Al inicio o al final? Al final, ¿Y qué palabrita estoy usando? Only. el only way. Only when. Okay, so we go here. Inversions only when here. No grammarian. Look at this part. Look at this. Only after, only if, only in this way, not until. Emphasis, inversion. When only after, only if, only in this way are placed at the beginning of the sentence for rhetorical effect, the subject and the auxiliary are inverted. Mira aquí. You can only play after lunch. Únicamente puedes jugar después del almuerzo. Only after lunch can you play. Only after lunch can you play. Únicamente después del almuerzo puedes. Jugar. You can only play after you finish your homework. Only after finishing your homework can you play. You can only play after you have finished your homework. Only after you have finished your homework you can play. Entonces te das cuenta que podemos hacer la inversión con palabras como only after, only by, only if, only in this way, only then, only when. Ya, sí. Only when Carl took off his hat did I recognize Carl. Entonces aquí en lugar de Carl podemos poner only he. Only he. Don't waste your time asking Brian to come with us. Don't waste your time. ¿Qué significa don't waste your time? Desperdiciar tiempo. Don't waste your time asking Brian to come with us. Después de waits, el verbo ¿cómo va? ing. Quiero que uses worth. Worth. Bueno, la frase es definitely worth. It's definitely worth. Okay, or it's worth. Después de worth. ¿Vale la pena? Or it's not worth. ¿Qué podrías decir? It's no. It's not worth. It's not worth. ¿Y qué significaba it's not worth? No vale la pena. ¿Y no vale la pena qué cosa? The Brian. No vale la Brian pregunta. No, dice, no desperdices tu tiempo preguntándole a Brian, pidiéndole a Brian que venga con nosotros. No vale la pena. Asking Brian to come with us. Después de worth, el verbo con qué va? Con ing, pretty good. Perhaps John heard this story from Pippa. Pippa might. Perhaps John heard the story from Pippa. Pippa might. Quizás John escuchó la historia de Pippa. Pippa might have sí. O sea, quizás John escuchó la historia de Pippa. quiere decir que Pippa podría haber Contado la historia, ¿no? yeah, ¿qué verbo es? Contar es tell. Yeah, but might have told. Pippa might have told the story, or Pippa might have told who? The person. John the story. Nice. Until
They fire me as a manager. I'll run the company my way. Long. Okay, until they fire me as much. I don't run the company my way. Fire us es un verbo frasal. You know, fire es despedir. Okay. Fire. They fire me. Okay. Run the company means dirigir. Sí, run the company. En mi forma, ok. Entonces, until they fire me. No hay. Tienes que usar long. ¿Qué frase se te viene a la mente con el long? Long. Yes. Que lo vimos hace poco. No sé. Hace dos clases. Hace dos clases. Que tú me preguntaste. Yo. Sí. Long. Sí, no me preguntaste con el long, pero lo que te expliqué incluía al long. Fueron 3 expresiones. Ya, empieza con A. Ya te ayudé. Ah. La verdad que no me acuerdo. As. As. As Ah, as long. long as. As long as. ¿Y qué significaba as long as? Era como providing. Era como providing. Right. ¿Qué era providing? Sí. Siempre que. Algo así. Siempre y cuando. Siempre y cuando. As long as. ¿Qué podrías decirme? As long as. Siempre que. Siempre que sea el jefe. Yeah, ¿cómo diría siempre que sea el jefe? As long as. Yo sea. I am the boss. Ahí está. Siempre y cuando yo sea el jefe, dirigiré la compañía a mi manera. O sea, el I am también se traduce como yo sea. No, es que estás haciendo, por ejemplo, ¿cómo dirías si tuviese? Tuviese no es ni pasado, no es ni presente, no es ni futuro, pero el tuviese lo adquieres cuando dices if I had, si yo tuviese. Del mismo modo, cuando usas el as long as para que tengan salidos siempre y cuando yo sea está en presente, porque el verbo to be am significa ser o estar. Entonces, cuando tú conjugas, puede ser yo soy, yo sea, dependiendo de lo que quieras decir. ¿Ok? Entonces, está bien. So, as long as I. Puedes usar también este en tu speaking, ¿ok? Este es un poquito de nivel intermedio alto, ¿no? For example, mientras, siempre y cuando no tenga nada que hacer, ¿cómo dirías? Siempre y cuando no tenga nada que hacer. As long as I don't have anything to do. Ajá. As long as I don't have anything to do, I play video games with my friends. As long as, or I play video games with my friends, as long as I don't have anything to do. Okay? Okay. Interesting. As long as. The school's management are investigating allegations of teacher brutality. Tienes que usar el into. Allegations of teacher's brutality. Have. The school management are investigating allegation of teacher brutality. O sea, no he dicho. Que mira, cuando a veces encuentres oraciones, no es necesario
que traduzcas palabra por palabra. Porque no siempre vas a conocer todo. Entonces, lo que puedes hacer es esto. Mira, por ejemplo, the school's management. ¿Sabes lo que significa the school management? El director, no sé, el Ya, jefe ¿el de la director escuela, de qué? De la de la escuela. Y escuela. entonces, la administración. Management es administración. La administración de la escuela are, ¿qué están haciendo? They are Investigación. investigating. Están investigando. Allegations, ¿te viene qué? Alega. Alegaciones. Alegaciones de qué? De teacher brutality. Algo mal lo hizo el profesor, ¿cierto? Y a menos cámbiale, en lugar de decir of teacher brutality, ponle la letra B. Listo. The school management, ponle la letra A. Entonces dice, A está investigando alegaciones de B. ¿Te das cuenta? Mira, A está investigando alegaciones de B. Alegaciones, entonces aquí, perdón, alegaciones de B. Aquí dice A. Mira, A está investigando alegaciones de B. Alegaciones de B, A. Están siendo investigadas. Muy bien. ¿Cómo sería si están siendo investigadas? Allegations of teacher brutality. Mm, ¿Cómo es el están, pasivo? El pasivo de con presente progresivo. Dice, are investigating. ok. Están investigando. Ah, y estoy investigando. Una vuelta. Ah, ya, are being Are being investigating. investigated. Pero recuerda que tienes que usar la palabra into. Okay. Ya, ¿qué podrías hacer? Ya no es investigated. Are being, ¿qué verbo con into? ¿Te acuerdas? Si nos vemos a Cambridge, tenemos que aprender este verbo frasal, que es look into. Look into means investigate. Look into. Look into, examinar. Look into, to examine the facts about the problem or situation. We're looking into the possibilities. Can you see here? Yeah. Look into something, mira, look into something. To examinar los hechos sobre algún problema o situación. Ellos están investigando. Look into. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en el ejercicio? I've been Looked into. Look into. ¿Te das cuenta que es más fácil cuando lo pones así, no? The school management le pones la A. Are investigated, B. Entonces aquí, B, A. Are investigated. A está investigando B. B, pasivo en una. Siguiente. It's not possible that you saw Mary last night. She was with us. No es posible que viste a María ayer en la noche. Ella estaba con nosotros. ¿Qué dirías? You haven't been, no, claro, sí, with Mary. Yeah. Dice, you haven't been with Mary. Tú no has estado con María la noche anterior. Ella estaba con nosotros, pero dice, no es posible. Oye, digo, no es posible. ¿Qué puede ser? It's not possible. You can't. Tú no puedes have been. You can have been with Mary last night. She was with us. Tú no puedes haber estado con María ayer en la noche. Este ya lo conoces, Mira, te dan un fact. The beach was fun, even though it was too cool.
La playa estuvo divertida, incluso aunque era demasiado fría. Fact cool, the beach was fun. Ahí podría decir, in spite of the fact that. In spite of the fact that it was too cold. It was. A ver, si contamos las palabras tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Generalmente en estos ejercicios no puedes incluir más de 6 palabras. Ya, este está bien. ¿Qué otro podrías usar en lugar de in spite of? Que use menos. Despite. Despite the fact that it was too cold. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Aquí nos dice maximum 6 words and a minimum of 3. ¿Ok? Vemos cuántas correctas tenemos. Tenemos 2 de 8. Voy a compartir pantalla. Can you see it? Screen. ¿Se ve mi pantalla? Todavía. Bueno, ya sí. Listo. La número 1 pusimos by the time we got to. Incorrect. By the time we got to. Es lo mismo. Number 2, when he took off. When he took off. Not worth asking Brian. Not worth asking Brian. Good. Continuemos. El otro, el de Peppa Pig. El de Peppa Pig está correcto. La 5 es as long as on. Usó la contracción. Como puedes observar, está muy bien. Are being looked into. Mira, nos faltó el by. Remember that in passive we give by. Next. In this case, usó el verbo seen. Can have been seen. Tú no puedes haber visto. Acá uso visto, ver, vio. Porque usamos el been. And the last one is correct. La última estaba muy bien. Te das cuenta que hemos aprendido gramática bastante. Empecemos. Después de worth, ¿el verbo va con ing o con la preposición to? With ing. Synonym synonym, investigate. A phrasal verb, investigate. When you examine something, look into. Synonym for in spite the fact that. In spite of the fact that, or despite the fact that. Okay. How do you say quitarse una prenda? Como digo, yo me quito el polo siempre y cuando esté en mi casa. I took off my t-shirt. Escucha, me quito el polo, me quito. Presente, pasado, futuro. Presente. So, I take off my t-shirt. As long as I am in the house. Yes, pero te falta el siempre y cuando. As long as I'm in my house. Okay? Yes, when I in my house, of course. Okay, so this kind of exercises you can practice in your free time. You can find a link, ESL Lounge here. I'll share the link and you can practice. You can practice, of course. You will find more exercises here and keyword transformations. Okay? Ahora vamos a ver la parte de use of English. Hay una parte que es multiple choice. Then we have open close here. Word formation. Word formation también es súper buena. En word formation estaremos aprendiendo sustantivos, adjetivos, verbos. Tenemos que ver la siguiente palabra y ver qué palabra puede ir aquí usando como base la de acá. Mira. Many people often make a, ya vimos, make a between London and New York. Tenemos compare.
¿Qué necesitamos ¿En qué aquí? palabras? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Un sustantivo, un adjetivo, un adverbio? ¿Qué necesitamos? ¿Mm? Mm, Di- no. Verbio. Dice, Make. dice, muchas personas frecuentemente hacen una, Comparación. ya, comparación, que es un sustantivo, ¿cierto? Noun. Sí. Ahora tengo compare, ya le agarras, tengo compare. ¿Cuál es la forma en sustantivo de compare? Lo vimos en Lanky, el. ¿Qué pondrías? Ah, Qué te dice tu intuición? Make a comparison. com Comparison. compare. Make a comparison. Ah, Make a comparison. comparison. ¿Ok? Entonces, el sustantivo comparación es comparison. ¿Ok? Siguiente. This book, tengo la palabra origin, as a series of lectures about shipwrecks, which were given 2 decades ago. ¿Qué palabra pondrías? Tienes origin. Dice, este libro, como una serie de lecturas sobre shipwrecks, which, los cuales fueron dadas 2 décadas atrás. Este libro, ¿qué pondrías aquí? Como una serie, dice. Como una serie. Nació. Pero tienes origin. Una serie de lecturas. Yes. Origin. Como un verbo o algo así. Ya, este libro Se originó. se originó. A ver, no, quítale el C. Claro, ¿Cómo sería? Este libro que tenga sentido como una serie de lecturas. ¿Qué pondrías? nació. No, pero tienes origen. Tienes origin. Con una sola palabra. Sí, tienes origen. Mira, tienes origin. Origen, ya. ¿Qué palabra formarías con origen para que tenga sentido? Este libro, origen, como una serie de lecturas. O Empezó. originado. Este libro, originado como una serie de lecturas. ¿Has escuchado la palabra originado? ¿En serio? A ver, originado significa. Estamos mal en español. Originated, Original. originado. ¿Qué significa la palabra? Principio, origen de algo. Ok, por ejemplo, este celular es originado de Estados Unidos. Este, así es, originado. Es una palabra en español. No, No, la verdad que nunca la vi. ¿sí? Ah, no. Es creado. Algo así. Creado, originado. Es lo mismo. Originado. Ah, Es la bueno. conjugación del Pues, verbo originar. Ok. sí. Originado, creado. Entonces, ¿cómo sería originado, Original. creado? Originated. Ancient. Luego aquí, mira. There are power stations across Ah, Europe. una Tell me. pregunta. Y ahí tiene la pronunciación del ED, ¿no? O sea, la Yeah. primera pronunciación. Si te das cuenta, termina en T. Originated. Pero como esta T está entre dos sonidos de vocales, Ah, ya. la pronuncio como era y digo originated. Originated. Ah, ya. Yeah. Bien. Ok. Originated. Terminamos y practicamos pronunciación, ¿ok? Para que te sientas más seguro al pronunciar ciertas palabras. There are power stations across Europe. Europe. The use the. Tienes la palabra day. Rise and fall of the ocean tides. Daily. ¿Cuál? Daily. Ya, ¿cómo se escribe daily? Daily. D-A. Como Ay. así o así.
Number one or two? The The second one. second one, of course. Daily. Number 4. If you weren't so of Ben, he would be happier to spend time with you. Si tú no fueses tan Crítico de Ben. Critic. y acá está critic, tienes la palabra critic. Quiere decir que no es critic. O sea, al final se le agrega la Ok, que, así. critic. 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 ¿Así? ¿Qué me opinas? ¿Cuál dijiste? No. Critique. Q-U-E. Bueno, creo que Critique. estoy mal, pero... Critique? A ver, veamos a Cambridge. Critique, No that's creo. weird. Yo, we have critic. No, I don't think so. Critique. A report of something such as a political situation. Of person work. Well, but this is not a critic. Yes? No. Criti? Criti? Critical. Critical of saying that someone or something is bad or wrong. Algo? Yes. The report is highly critical of safety. Quiere decir que el reporte critica la seguridad. She's critical of the president. Quiere decir que ella critica. Cuando tú criticas, tú eres critical. Critical of something. Ok, entonces critical of Ben. ¿Te das cuenta cómo aprendemos critical? ¿Qué es critical? Aquel que te critica. Ok, entonces, you are critical of. No te olvides la preposición. You know, I am critical of Castillo. Peter Castle, for example. Quiere decir que yo critico al presidente. Ok, next. Don't you find it? How Jeremy always come to work looking so untidy? ¿No lo encuentras? ¿Cómo no lo encuentras? Intriguing. Yes, ¿cómo sería? Intrigue. Intrigante. Intrigar. Esto es el verbo. Ok. Intrigue. But with ing. Intriguing. Ok. Intrigante. Doctor, say a glass of warm milk before bedtime can result in a more rest night sleep. And a more before bedtime, no more. Restful. No, restful. If we go to word reference, we write restful, relajante, a restful vacation, okay? So we come back restful. Y lo opuesto a restful, ¿qué sería? Restless, que también es inquieto, pero es sin descanso. Restless. Por ejemplo, tienes a restless night y lo opuesto de a restless night viene a ser a restful night. Pretty good. Next. Tim Berners-Lee has received many awards as the invent of the World Wide Web. Ha recibido inventor. Pretty good, nice. What on the final day we visited the Tienes Majesty, Victoria Falls, and then flew home. Flew and then voló. Pasado de flow. Pasado de fly. Flow,
Soplar. No. Okay. Blow, soplar. Majestic. Ma? Majestic. No, majestic. Majestic viene a ser majestuoso. Y majesty, majestuosidad. Majestic, majestuoso, majesty, majestuosidad. Let's check the answers. ¿Tenemos cuántas correctas? Can you see my screen? No. Tenemos 8 out of 8. Pretty good. Tenemos 8 de 8 correctas. Ok, te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se dice investigar en inglés? Like a phrasal verb? Yeah, like the phrasal verb, of course. Look into it, like the verb. Investigate. Investigate. ¿Cómo dirías intrigante? Adjetivo. Intriguing. Intriguing, okay. Then we have here hacer una comparación. Make a comparison. A comparison. ¿Cómo se dice comparar? Compare. Compared, of course. ¿Cómo se dice majestuosidad? Majestuosidad es un sustantivo. Majestuosidad, ¿cómo se dice? Majestic. Majesty. Y majestuoso. Majestic. Majestic. Okay. Majestic. Next question. Alguien que te critica. That person is Critical. critical, of course. Critical. Algo diario es. Algo diario. Un adjetivo. Diario es. Como digo, mi rutina diaria. My daily routine. My daily routine, of course. Originado. Originated. Originado. Ok, originated in the past. Entonces, en el mismo link vas a poder encontrar este tipo de ejercicios. The word formation. Ok, word formation. Miren, cada uno tiene 8 ejercicios. Si tú te aprendes los 18 por 8, 6 por 8, 74, 144, eres un dios. ¿Ok? ¿Ok? Está muy, pero muy, bien chévere, porque aprendes bastante. ¿Ok? Sí. Luego tenemos, en la parte de Use of English, también tenemos los Open Close. Carlos, ¿y por qué sirve esto? Porque como te habrás dado cuenta, nosotros no tenemos un libro. Por lo tanto, ¿cómo aprendemos vocabulario? Entonces lo aprendemos con este tipo de ejercicios. En el multiple choice tenemos los siguientes ejercicios. Lance is knowledgeable on the subject. ¿Qué pondrías? Lance is smartly, powerfully, firmly or highly. Knowledgeable. Highly. ¿Cómo sabías que era highly? ¿Te lo dijo tú? Tu subconsciente, ¿cierto? Porque suena raro decir smartly knowledgeable. No. Powerfully, no. Recuerda que highly siempre va a estar acompañado de knowledgeable. ¿Y qué cosa es knowledgeable? Supuesto que era conocimiento. No. Él es altamente capaz. Una persona que tiene mucho conocimiento. Knowledgeable es aquella persona que tiene mucho conocimiento sobre algún tema. En este caso pusieron on the subject. Entonces dirías que Lance es altamente adiestrado, altamente conocedor de este tema. Highly knowledgeable. Highly es un adjetivo. Highly es un adverbio. Highly. Okay, pero entonces, no es un adverbio. ¿O qué adverbio es? Es un adverbio de modifica el adjetivo. Modifica el adjetivo. Recuerda que tenemos adverbios de modo, adverbios de intensidad, como en este caso que el highly. También tenemos adverbios de tiempo,
¿Ok? En este caso, highly Sí. siempre va a ir con knowledgeable. No va con Okay. otro. Siguiente. ¿Qué te dice aquí tu subconsciente? I need a good explanation. Y como puedes ver, knowledgeable, ¿con qué preposición va a ir con? On. Pretty good. Okay, I need a good explanation of all the cost in buying a new car. Como puedes ver, tengo in. ¿Cuál de todos tenía que usaba in como preposición? Todos los costos afectados en comprar un carro. ¿Cuál iría? Implied, implicados en comprar un carro. Informed. Involved, of course. Informed. Por lo tanto, involved en algo. ¿Cómo se dice involucrado en algo? Involved Involved in. 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 Explanation of. Sometimes cuando te preguntan, what part of the English grammar is that? Well, the explanation of the phrasal verb. Explanation of. Please Continuemos. explanation. Explicación. Please. Necesito una buena explicación de todos los costos involucrados en la compra del nuevo auto. Ajá. There Okay. was a lively, flexible, main or nimble debate about the Middle East. Then they moved to a vote. ¿Qué palabra trabaja con debate? There was a Involved. Sorry. nimble. Are No you lo sé. sure? Nimble puede ser un acalorado, pero no se refiere a eso. Y nunca iría con debate. Nimble, 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 nimble. No. Dexterity, fast, veloz, diestro, sagaz, astuto. No. No está el significado. Nimble es como acalorado. Quick and exact, either move of thought. Quick and exact. No, nimble no se usa con debate. Ok, no usamos nimble. Okay. ¿Qué otra palabra podrías poner? Then they moved to about a main. No, lively. Lively. ¿Qué es lively? Alive. ¿Te acuerdas? Lively, aquí sale en Cambridge. Full, Es como que lleno de full, vida. full of, Not life. full of Life. energy and enthusiasm, of course. The doctor told him to lose weight quickly or pay the later in life. Mira, life. El doctor le dijo que pierda peso rápidamente o pague el Costo. the cost. El Después, precio. the price. Es una expresión, price. Aquí no se refiere a que pague el fee. Un fee es tu mensualidad. Un fine es una multa. Un price es el precio y el cost es el costo. Pero aquí tenemos una expresión, por ejemplo, alguien te hace algo malo, ¿cierto? So she has to pay the price. Ella tiene que pagar el precio de lo que hizo. She has to pay the price. El precio es una expresión. Jet lag causes problem with our what? Biological, botanical, natural, rhythmical. Reloj biológico. No. Biological clock. Biological. ¿Que sí? Yes. Reloj biológico. Biological clock. This species of seagull is not a. Esta especie de seagull. Seagull son esas aves que están en el mar. Okay. Gaviota creo que se llaman en español. Is not a neighbor, national, citizen or resident of the island. But sometimes we'll rest here a while. Neighbor, ¿qué significaba neighbor? Vecino. Vecino. National, ¿verdad? It's not a national. A citizen, ciudadano, o resident.
Resident, of course. Doesn't it? Doesn't it? You trying to in the middle. Heat. No. Cure. ¿Cuál escogerías? Occur? What about strike? Strike. Sorprender, creo, ¿no? Claro, lo que más me llama la atención. Ok. Aquí es, no te da la... Doesn't it strike es como decir, no te da la sensación. Look at this. Doesn't it strike you as strange? In Spanish, Doctor. it would be contexto reverso. ¿Te parece extraño? ¿No te parece extraño? Doesn't. ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño que en el medio, que a mitad de mayo esté lloviendo? Doesn't it strike? No vayas a poner occur. I didn't stay behind because I wanted to do. I did so because it was my... Yo no quise quedarme detrás porque quisiese. Lo hice porque era mi... Mi work. Mi trabajo. Mi deber. Mi horario o mi labor del hogar. Duty. My duty. Yes, my duty. Como el juego Call of Duty. Call of Duty es el llamado del deber. Y como puedes observar, ¿cuántas correctas tenemos? All of them. All of them. Entonces, con estos ejercicios aprendemos bastante, ¿no? Doesn't it strike you as strange? Te lo aprendes y vas practicando. Puedes agregarlo a tu mazo de Anki y te vas preguntando tú solito. ¿Ok? Lo malo es que toma tiempo. Como puedes observar, estos ejercicios nos preparan para lo siguiente. Hicimos el open, hicimos los 4, el multiple choice, el open close. No hemos hecho el open close. Mira el open close. El open close dice, aquí tenemos que completar con cualquier palabra. Dice, it was the sale. ¿Qué palabra iría acá? Fue la venta. Que puedes incluir una preposición. Dime. Which my first car that gave me enough money to get traveling for the first time. Lo que. Fue la venta lo que which. Lo cual mi primer carro me dio. O fue la venta de mi primer carro que me dio. Entonces, ¿qué preposición va con sale? O of. Y aquí está of. ¿Te das cuenta? No se ve, ¿no? Ok, entonces puedes ir comparando ahí. You see my point here? Y vas completando. Te das cuenta que todos los ejercicios se complementan. ¿Cierto? Entonces lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Cuando no se trabaja con libros, tú avanzas los ejercicios y los que no sepas los dejas. Y yo te explico en clase. Aquí te digo, la preposición que va con sale es of. Carlos, ¿y por qué of? Porque tienes que memorizarte. Sale of. Sale of. ¿Ok? Sí. Entonces ahí te dejo la página. O si no, ya lo tengo en Anki también. Te lo puedo enviar para que puedas practicar. Entonces, you can practice, of course. Muy bueno, ¿eh? El speaking del día de hoy estuvo genial, superior a todos los anteriores. El día de mañana ya tendríamos conversaciones. Sería genial que puedas ir repasando esta página. Aunque sospecho que el examen es muy sencillo para ti. No sé a qué nivel te dejarán. Yo diría que estás en un nivel intermedio alto. Porque ninguna persona domina expresiones como it just so happened that, nivel B2. Or doesn't it strike you as strange that you cannot speak English very well? ¿No te parece extraño que puedas hablar inglés bien? Doesn't it? Tienes que practicar. Recuerda que practice makes perfect, ¿ok? So that will be all for now. Eso sería todo por ahora. Bye bye. See you tomorrow. Don't forget to practice.